Hermanos, les pido que abran sus Biblias en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y vamos a leer de los versículos 1 al 24. Juan 6, versículos 1 al 24. Y si lo tiene, me dice amén. ¿Sí? ¿Estamos listos? Reina Valera 60. Juan 6, del 1 al 24. Bien, dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Amén. Esta historia está ligada a todo lo que nosotros acabamos de leer. Si usted recuerda esta historia de la multiplicación de los panes y los peces, es inmediatamente después de una predicación que tiene Jesús, la predicación más grande de la historia, la predicación del Sermón del Monte, ¿cierto? Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 5, por ejemplo. Encontramos todo el Sermón del Monte relatado ahí. Aquí Juan no nos cuenta el Sermón del Monte, nos dice qué pasa después del sermón. Había un problema. Había muchísima gente, dice la Biblia, cerca de 5,000 personas, 5,000 varones, calculan que eran por lo menos el doble, considerando que había mujeres y niños también, y no tenían qué comer. Ya había pasado algún tiempo, la enseñanza del Señor era larga, la gente venía siguiendo a Jesús ya por algunos días, y ya era tiempo de comer, de descansar, y no tenían cómo.
Entonces la predicación de hoy tiene que ver con eso. Con esa pregunta que tú te haces en los momentos más difíciles en no tengo cómo. ¿O cómo resuelvo esto? Hacia allá apunta esta predicación. El título de este sermón es Cristo es la paz de nuestras ansiedades. Hermanos, ¿y quién no ha pasado por ansiedades en su vida? O sea, todos hemos pasado por ansiedades. Yo le voy a contar una muy breve historia. Yo trato de no ser muy autorreferente, pero una breve historia. Por allá en el año 2014, cuando faltaba poco para que nos casáramos con la Connie, porque año 2013, no recuerdo la fecha exacta cuando le pedí matrimonio, perdón, pero sí me acuerdo perfectamente que en el año 2014 nos casamos, eso lo tengo claro. Eso sí, 2014 nos casamos. Y cuando faltaban como 4 meses para el matrimonio, porque nos casamos en marzo, o sea, esto fue como en diciembre, en noviembre, nosotros teníamos contratada la banquetería, teníamos vista a la gente, teníamos todo preparado, y la banquetería nos había estafado con la plata. Y nosotros éramos 2 jovencitos, yo de 23 años, la Connie iba a cumplir 23, y nos habían estafado con la plata. Y la Connie lloraba, y yo también angustiado, yo enojado, yo en mi mente, imagínese usted todas las cosas que pasaban en mi mente de lo que yo quería hacer con esas personas. Se nos vino la ansiedad encima, nosotros nos decíamos, bueno, nos casamos por el civil y ya está. Bueno, tuvo un final feliz, nos casamos, hicimos la banquetería y todo el cuento, al final salió todo bien. Pero yo estoy seguro que usted ha pasado por situaciones similares quizás, en las que usted ha vivido altas tensiones, altas ansiedades, altos momentos en los que usted se ha sentido problemado y agobiado incluso. Por eso el título del sermón es que Cristo es nuestra única paz en la ansiedad. Porque déjeme decirle algo, la ansiedad no es cualquier cosa, no es algo que tú puedes obviar. La ansiedad redirige tus deseos, y quédese grabado con esto ahí en la mente. La ansiedad que pueda crecer en tu corazón va redireccionando, va dirigiendo tus deseos. Y déjame decirte algo, que los deseos son la palanca de anclaje de tu corazón. Tus deseos coordinan tu corazón, tus deseos te dicen hacia dónde tiene que ir apuntando tu corazón. Cuando nuestra vida está llena de ansiedades, déjame decirte algo. Si nos dejamos dominar por esas ansiedades se transformarán en nuestros dioses. Porque queremos salir de esa ansiedad. Queremos terminar con esas ansiedades. Déjame decirte que Cristo es la paz en la ansiedad. Tu deseo, la dirección de tu corazón, tiene que estar apuntada a la persona de Cristo. Yo tengo 4 cosas que decirle en esta tarde y que no son muy extensas. Lo primero está de los versículos 1 al 10. El primer punto yo lo he titulado como tu única inversión en el reino es confiar en Cristo. Qué barato, qué económico. Hace unos días atrás salió un influencer que había estado en algunos realities, que había que invertir con él y prometía cerca del 5% de ganancia en la inversión. Al final era todo falso, se robó toda la plata, ahí está demandado. La gente se tuvo que endeudar. Fíjate cuál es la inversión que te pide Cristo en su reino. Tu fe, que confíes en Él. Que toda tu confianza esté depositada en la persona de Jesús. ¿Qué había pasado acá en esta historia? Yo les conté recién que había sucedido el Sermón del Monte. Jesús había hecho esta predicación extraordinaria, hablando de las bienaventuranzas, de las responsabilidades que tenemos nosotros también, hablando de quiénes son los que pertenecen verdaderamente al reino de Dios. O sea, una predicación increíble, la mejor predicación de la historia, sí, la predicación del Señor. ¿Cómo no va a ser la mejor predicación de la historia? El Sermón del Monte. Entonces, después de escuchar esta larga predicación del Señor, y después de que la gente tuvo este largo viaje para llegar a ese lugar donde se reunieron, la gente tenía hambre, y Jesús es el que plantea el problema. No sé si usted se fijó en el texto, que es Jesús quien plantea el problema. Los discípulos ni siquiera se habían cuestionado cómo darles de comer.
sino que Jesús que dice, uy, ¿saben qué? Que hay mucha gente acá y tenemos que darles de comer. Entonces le plantea la pregunta a Felipe. ¿Y Felipe qué dice? Ni siquiera con 200 denarios de pan alcanzaríamos a alimentar a estas personas. O sea, Felipe, ¿qué está diciendo? ¿Qué está haciendo Felipe? Está diciendo, Señor, aquí no tenemos mucho que hacer. Este es un problema que escapa completamente de nuestras manos. Así que básicamente, en otras palabras, Felipe le está diciendo, despáchalos todos a su casa y nosotros volvamos a Capernaum tranquilitos. Y entonces aparece una respuesta ridícula. Aparece una alternativa que yo no sé si usted lo logra dimensionar, porque usted tiene que cerrar sus ojos y ponerse en el lugar de los discípulos y con ese tremendo problema de alimentar a más o cerca de 10.000 personas. Dice la Biblia que llega Andrés con un niño que traía 5 panes y 2 pececillos. 2 peces, otras versiones. Si usted debiera $1.000.000 y usted contara, hermanos, saben que estoy en una angustia tan grande, debo $1.000.000, debo tanta plata, llega alguien y le dice, toma, aquí tienen 1.000. Uno, gracias, sí, ¿cierto? Como, gracias por tu buena actitud, gracias por el gesto, pero es ridículo, ¿no? Con 1.000 pesos, ¿qué voy a alcanzar a pagar $1.000.000? O sea, no alcanzan absolutamente nada. 5 panes y 2 peces, ¿qué significan para este problema? Absolutamente nada. Pero así es como actúa el Señor, con esas alternativas que pareciera que no son alternativas, con esas salidas que pareciera que no son salidas. Dios abre puertas que para nosotros no son puertas. Dios nos manda a lugares que pareciera que no son muy bonitos, de hecho son feos, pero Dios quiere que nosotros estemos ahí. Esas son las soluciones de Dios. Déjeme ir un poco al pasado. Cuando Israel sale del desierto y van hacia la tierra prometida, dice la Biblia que pasan cerca de 2 meses. Y Israel empezó a reclamar. ¿Y cuál era el reclamo de Israel? En Egipto teníamos melones, teníamos cebada, teníamos trigo, teníamos animales. Y tú nos trajiste aquí al desierto a morir. ¿Y cuánto duró ese peregrinaje en el desierto? 40 años. Y si nosotros volvemos más atrás al pasado, ¿hacia dónde llevó Dios a Abraham? Al desierto. Lo saca de su tierra, la casa de su padre, de su parentela, y se va hacia el desierto. Y cada vez que Abraham se apartó del desierto, ¿qué pasó? Las cosas salían mal. Cuando se aparta del desierto y va con el rey de Egipto, sale todo malo, ¿no? Cuando se aparta del desierto y se va con este otro rey, un príncipe que no recuerdo exactamente su nombre, y que también le ofrece a su prima, dijo, no, si es mi hermana, y también se quiere quedar con ella, este rey, también sale todo mal. Cada vez que nos apartamos de las salidas que nos da Dios, las cosas salen mal. Fíjese cuál es la salida de Cristo en esta situación. 5 panes y 2 peces. Algo que no es una salida, Él la transforma en una salida. Porque déjame decirte algo, ¿cuál es el mensaje de esta sección? Jesús te está demostrando que Él es más poderoso que tus ansiedades. Jesús te está demostrando que Él es mucho más potente que todas tus ansiedades. Y yo no sé cuáles son sus ansiedades. No sé cuáles son las cosas que a usted le quitan el sueño en la noche. No las conozco. No sé cuáles son las cosas que están redirigiendo sus deseos. Pero déjame decirte que si tú ya estás planificando una salida a tu ansiedad, déjame decirte que es la peor salida que tú estás planificando. Es la peor solución que tú puedes tener. Entrégate a Jesús. Porque Jesús va a venir con 5 panes y 2 peces y va a multiplicar para todos. Porque esas son las fórmulas que usa Cristo. Cristo no te quiere en un jardín, Cristo te quiere en el desierto. Porque en el desierto la única forma en que tú puedas vivir y tener agua y tener pan es estar de la mano de Él.
No hay otra forma. Y Jesús le está enseñando eso a sus discípulos en este momento. Es ridículo que alimentemos a más de 10.000 personas con 5 panes y 2 peces, pero yo lo hago. Entonces tu única inversión en el reino es tu confianza en Cristo. Segundo, de los versículos 11 al 15. Nosotros queremos tener un Jesús a nuestro antojo. Es bueno tener un Jesús a nuestro antojo, ¿no? Mucha gente predica un Jesús al antojo de nuestros oídos y de nuestros corazones. Si tú recibes a Cristo de aquí en adelante, tu familia se va a reparar. Si tú recibes a Jesús, todo va a salir bien. Hay predicadores por ahí que ponen canasta aquí adelante, y si tú pactas con Cristo 20, tú vas a recibir 60, 80, 100. De hecho, yo una vez vi una predicación, vi un pastor predicando que había una canasta acá de 20 y acá los de 10. Ya entonces todos los que tenían billetes de 10 acá y los de 20 acá. Pero que ojalá los de 20 aquí. Entonces por todos lados nosotros tenemos imágenes de un Jesús al antojo del cliente. Entonces, ¿en qué hemos transformado la fe? La hemos transformado en una especie de clientelismo, en una cosa mercantilista. Entonces Jesús se ha transformado en un producto de mercancía. Entonces cuando le hablamos a una persona, le decimos, no, que si tú aceptas a Jesús, este problema particular que tú tienes, entonces se va a solucionar. Yo creo que todos acá los que estamos aquí hemos leído los evangelios, ¿no? Y cuando Jesús va y predica, nunca promete la solución de los problemas. Nunca. El llamado de Cristo es un llamado específico. ¿Y cuál es el llamado de Jesús? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Cuando Jesús entra a Galilea en Mateo capítulo 4, usted lo puede leer, cuando Él inicia su ministerio, la primera predicación de Jesús, ¿qué es lo que es? Arrepiéntete, porque el reino se ha acercado. Entonces, ¿qué nos dice aquí el pasaje? Jesús multiplica los panes y los peces, dice que la gente se sacia y come todo lo que quiera. Fíjese que la Biblia especifica eso, que comen cuanto quiera. Y que Jesús manda a los discípulos y les dice, recojan todo lo que quedó. ¿Y cuánto queda de lo que recogieron? 12 canastas, llenas de todo lo que había sobrado. O sea, todavía había mucho más por repartir. Y cuando va terminando esta parte, hasta el versículo 15, ¿qué dice la Biblia? Que la gente al ver esta señal, dicen, este es el que nos va a librar de Roma. Este es el militar. Este es el que va a cortar la esclavitud. Este es el que va a sacar al César, va a sacar al procónsul, va a sacar a Herodes, los va a sacar a todos. Y este va a reinar. Este es el rey militar que realmente va a rescatar a Israel. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús reconoce las intenciones de su corazón y se aparta de ellos. O sea, esta gente que estaba presenciando a Jesús, que después de haber escuchado la tremenda predicación de Cristo, no entendieron absolutamente nada. Lo que ellos querían era un rey militar que viniera a librarlos de su más grande ansiedad: ser esclavos de Roma, ser un pueblo vasallo de Roma. Ahí estaba la ansiedad de los judíos. ¿Cuál era la ansiedad más grande de los judíos? El pago de los impuestos, porque eran altamente injustos. Entonces, ser libre de Roma era una libertad económica, una libertad social, libertad en muchos sentidos, era un mejor bienestar para ellos. Pero fíjese que Jesús hace una señal aquí. Jesús tiene el poder para multiplicar el pan y los peces y alimenta casi 10.000 personas. ¿No le parece extraño que hayan quedado justo 12 canastas? ¿Qué es esta señal que está dando Jesús? El 12 en la cultura judía, hebrea, es muy importante el número 12, porque el número 12 representa un equilibrio perfecto de algo que está bien hecho, pero de algo que es una intervención divina. Entonces, ¿cuál es la señal que está haciendo Jesús? Jesús está haciendo una declaración, Jesús está haciendo un manifiesto.
Si usted lee del capítulo 1 de Juan al capítulo 6, usted va a ver un manifiesto de Jesús. ¿Y qué es lo que es un manifiesto? Una declaración pública. ¿Y cuál es la declaración de Jesús? Yo soy el Cristo. Las 12 canastas están representando la nueva era en Cristo. El nuevo Israel en Jesús. Pero la gente no está entendiendo eso. La gente lo único que quiere de Jesús es un rey que les libre de sus ansiedades y de nada más. Entonces yo le quiero devolver la pregunta a usted. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Cuál es la medida de Jesús para ti? ¿Cómo has dibujado a Jesús en tu corazón? ¿Cuáles son los colores que tiene Cristo? Tal vez los colores que tiene Jesús para ti son dinero. Tal vez los colores que tiene Jesús para ti es tiempo. Para ti los colores quizás son amor, soledad, falta de alegría. No sé cuáles serán con los colores que tú pintas a Cristo. Pero Jesús no necesita que tú lo pintes de colores. Él es el Señor. Él no es un Señor a nuestro antojo, a nuestra medida. Cristo no funciona, valga la redundancia, en función de nuestras ansiedades. Él es el Rey sobre las ansiedades. Él no está por debajo de las ansiedades. Él está por sobre las ansiedades. Si tus ansiedades te empujan a formarte un Cristo a tu medida, tienes que arrepentirte y dejar tus ansiedades a los pies de Cristo. Porque esas ansiedades están moldeando tu corazón y están moldeando la forma en que ves a Jesús. Y déjame decirte algo, si las ansiedades están sobrepasando a la persona de Cristo, entonces tus ansiedades serán tu Dios y no Jesús. Y esto es muy importante, porque fíjate lo que dice la Biblia. Aquellos que se están haciendo una imagen errada de quién es Cristo, ¿qué hace Cristo? Se aparta. ¿Se fija cómo cierra esa sección del pasaje? Después que Jesús les predica a todas estas personas, les hace un llamado, les hace una declaración, un manifiesto de que Él es el Mesías. Esta gente no entiende. ¿Y qué hace Jesús? Se aparta de ellos. ¿Te fijas cómo las ansiedades eclipsan a Cristo? Entonces ya es tiempo que tus ansiedades las pongas a los pies de Jesús. Él está por sobre tus ansiedades. Déjame decirte algo, que el Salmo 8 es precioso. Pero si uno lo lee en hebreo es más precioso. Y no por jactancia de que usted vaya a estudiar hebreo, pero tiene una cosa hermosa el hebreo. El hebreo menciona en el Salmo 8 de que Dios escucha la oración de nosotros. Y la palabra hebrea que se usa para escuchar es como de sentarse al lado tuyo. Como que se sienta a los pies de la cama del enfermo y escucha tus quejas. ¿Tú crees que Jesús no tiene conocimiento de tus ansiedades? ¿Que Cristo no tiene conocimiento de tus problemas? Él sabe. Él lo conoce absolutamente todo. Entonces descansa en Él. Y deja de hacerte un Jesús a tu medida. Y acepta a Cristo tal cual es, el Señor de todo el universo. Y luego que Jesús se aparta, tercer punto, de los versículos 16 al 21. Yo el tercer punto lo he titulado como Jesús domina nuestras ansiedades. Si entonces ya no te puedes hacer un Cristo a tu medida, en el tercer punto nosotros podemos ver cómo Cristo domina las ansiedades. Entonces, ¿qué pasa? Jesús se va. Y lo que podemos interpretar de lo que ocurre aquí es que los discípulos lo esperaron un rato, porque se van de noche. Dice que ya era noche, dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. O sea, entendieron ellos, no vuelve. Nos encontraremos con Él en Capernaum, en otro lugar. Vámonos a Capernaum. Eso es lo que hacen los discípulos. Entonces toman su barquito, empiezan a navegar porque estaban en Tiberias y van hacia el camino de Capernaum. Y dice la Biblia que viene una especie de tormenta. Se fija que aquí el texto nos menciona que empieza a soplar el viento y que el mar empieza a agitar y que de repente ven a alguien caminando sobre el mar. Era Jesús. Ya que hay dos cosas muy importantes de tomar atención en este punto. Dice que tienen miedo.
dice que tienen temor. Pero cuando Jesús les dice quién es Él, dicen, es el Señor, ya, ven, entra. Y dice que llegan rápidamente ahí a la orilla del mar hacia donde se dirigían. Yo me acuerdo cuando era niño, como hasta los 9, 10 años, según yo era el mejor delantero que existía en todo el colegio. Porque yo hacía hartos goles. Hasta que un día yo me esguincé el pie. Y como era niño, yo no descansé lo que tenía que descansar. Yo al segundo día ya estaba chuteando la pelota de nuevo. Mi mamá me retaba y todo el cuento. Nunca me recuperé de ese esguince. Entonces yo les doy el aviso. Si alguna vez hacemos un partido acá, yo soy de 10 minutos, puedo hacer todos los goles que usted quiera y después yo a la banca. Alguien me tengo que tirar para arriba, o sea, para que me elijan, no sé, para que me pongan en la cancha. Pero 10 minutos les cumplo, hermanos. Y después en 10 minutos lo hago todo. Después yo hago el tercer tiempo. Hago el carboncito ahí, ya. Déjenme ahí. Y yo me acuerdo cuando era niño, yo soñaba con esto. No, si yo voy a llegar a ser futbolista, voy a darle plata a mi mamá, voy a comprar una casa, voy a ir para allá, voy a comprarme un auto, qué sé yo. Como niño, pero me quincé el pie, ya ahí quedé. Y nunca me pude recuperar de ese 15. Después me volví a quinzar como 2 veces más. Entonces, nunca me cuidé. Era un niño muy inquieto. Y yo me acuerdo que de niño yo me angustiaba con esto. Y yo sentía ansiedad con esto. Y sentía mucho miedo con esto. Y yo me acuerdo que me decía mi mamá, si tú descansas, te vas a recuperar. Y yo decía, pero ¿cómo descansando me voy a recuperar si yo tengo que mover el pie para recuperarme? Y mi mamá me decía, descansa, porque de esa forma tú te recuperas. Yo decía, y mi mamá salía a trabajar, y como ella no estaba, yo me ponía a ejercitar mi pie, porque según yo, así se me iba a sanar el pie. Yo sé que esto es ridículo lo que estoy diciendo, pero así somos nosotros con Dios. Somos tal cual delante de Dios. Exactamente igual a como yo era cuando niño. Cristo extiende sus manos, camina sobre el mar y les dice, confíen. Y nosotros, pero ¿cómo vamos a confiar si está sobre el mar? Está el viento soplando fuerte y el mar agitando la barca. ¿Cómo vamos a confiar? ¿Cómo voy a dejar de trabajar el domingo? Si el domingo puedo mejorar la vida para mi familia. ¿Y qué te dice Cristo? El domingo es mío. El día del Señor me pertenece. Confía en mí. ¿Cómo voy a dejar de hacer esta otra actividad con la cual yo puedo mejorar a mi familia, pero estás abandonando tu vida personal con Cristo? Y Cristo te dice, deja esas cosas y toma mis manos y confía en mí. Déjeme decirle algo, la ansiedad se parece al mar y tratamos de estar a flote en la ansiedad. Y déjame decirte algo, nunca vas a estar a flote. Pero fíjate cuál es la señal que está haciendo Jesús. Él está pisando el mar. Él está caminando sobre el mar. Y dice la Biblia que ellos tenían miedo al ver a Jesús caminando sobre el mar. Y yo sé que te debe dar miedo confiar en Cristo y abandonar las actividades que van eclipsando a la persona de Jesús. Yo sé que te debe dar miedo, porque lo normal y lo natural es que si queremos tener más recursos, hay que trabajar más, ¿o no? Eso es así. Pero Jesús te dice, no, eso no es así. No tienes que trabajar más. Tienes que trabajar lo justo y necesario. Y tener tiempo conmigo y tener tiempo con tu familia. Pero nos da miedo. Tenemos mucho temor porque las deudas son reales. De hecho, subió la luz, ¿o no? Y a lo mejor en un tiempo va a subir el agua. Y los alimentos van a seguir subiendo y la benzina está subiendo mucho. Y se nos viene la ansiedad encima, entonces decimos, ¿cómo podemos confiar en Él? Pero fíjense que cuando Jesús entra en la barca, ya todo se calma. Pero antes de entrar en la barca, Jesús hace una declaración que a ti debería traerte paz. Jesús dice, yo soy. Yo creo que usted sabe lo que significa yo soy. Yo soy, para el hebreo, para el judío, es Yahvé.
Jesús, ¿qué está diciendo a sus discípulos? Yo soy Dios. Yo soy Jehová. Yo soy Yahvé, yo soy el Adonai. El que creó este mar soy yo. El que creó los árboles, las estrellas, los cielos, los animales, soy yo. Yo domino tus ansiedades, yo tengo control sobre tus ansiedades. Entonces confía. Déjeme decirle algo, hermanos. Jesús no es un profeta. Jesús no es un buen maestro. Jesús no es un hippie del cual podemos aprender cosas bonitas. Jesús no es John Morrison, por si acaso. Ni Jesús tampoco es un actor social que haya hecho historia en el mundo. Él es Dios. Y la Biblia es clara en este manifiesto del 1 al 6. Aquí hay que volver a Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios, y todas las cosas fueron creadas por Él. Entonces, ¿por qué las ansiedades dominan tu vida? Cristo debe dominar tus ansiedades. Cristo debe dominar tu vida. Él puede calmar el mar, calmar el viento, porque Él es el yo soy. Y con esto quiero cerrar el último punto, de los versículos 22 al 24. Entonces yo le quiero plantear una pregunta, porque es el título del último punto. ¿A quién buscas tú? ¿A quién estás buscando tú? Porque fíjese, vamos a leer lo que dice de los versículos 22 al 24. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Para qué estaban buscando a Jesús? El texto nos respondió anteriormente para qué estaban buscando a Jesús. Para hacerlo rey. La gente fue a buscarlo a un lugar, después fue a buscarlo hacia el otro lugar y no encontraban a Jesús. Y el texto termina así. Y la gente estaba buscando a Jesús. ¿A quién estás buscando tú? ¿O qué estás buscando tú en esta vida? Hay una de las más grandes preguntas existenciales que la filosofía y las distintas religiones buscan responder. ¿Para qué estamos acá? Una pregunta existencial que tal vez todo adolescente se hace. ¿Para qué existo? El otro día miraba un youtuber, un tiktoker, no sé lo que era, argentino, y él decía que no tenía que trabajar porque él no había pedido venir al mundo. Entonces que sus papás tenían la obligación de mantenerlo. Él se había respondido su pregunta existencial. O sea, yo no pedí existir, así que otros me tienen que mantener. Y tal vez usted se hace la pregunta, y se ha hecho la pregunta tal vez toda la vida, ¿para qué existo? Y tal vez respondemos, como dice la confesión de fe, el fin principal del hombre es gozar de Dios, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y tenemos la respuesta ahí, a flor de labios, ¿cierto? Nos sale al tiro. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y tenemos la respuesta ahí, en lo metafórico, en lo etéreo, pero en lo real, en lo concreto. ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscas? ¿Para qué estás viviendo? ¿En qué estás quemando los años de tu vida? Porque déjame decirte algo, los años no se recuperan. Usted los perdió. Usted no va a volver a los 15 años, ni a los 16, ni a los 17. Los perdió. Ya fueron esos años. ¿Qué está buscando entonces? Déjeme decirle que hay un dibujo animado muy conocido que se llama One Piece. ¿Ya? Los niños, los más adolescentes van a saber a qué me refiero. Pero yo le voy a contar un poquito muy breve. Tiene como 1000 capítulos, no lo vea, es súper largo. Yo lo encuentro incluso aburrido. Pero el One Piece se trata de que están buscando el One Piece. Están buscando un tesoro, ¿ya? Y nadie sabe qué es el One Piece. Pero están buscando el One Piece. Nadie sabe qué es ese tesoro.
Y la gente hace teoría, no, el One Piece debe ser un librito que debe dar buenos consejos, y otros creen que es un tesoro con el cual se van a transformar en personas ricas. Entonces, la historia de este dibujo animado se trata de que los piratas en el mar, todos están buscando el One Piece, pero nadie sabe qué es el One Piece. Y pareciera que nosotros nos parecemos a ese dibujo animado. Todos estamos buscando a Jesús, todos decimos creer en Jesús, pero no sabemos quién es Jesús. Y no sabemos cuál es el tesoro que entrega Cristo, no sabemos qué es lo que es. Entonces aquí hablamos de que Jesús no es para las riquezas, no es una oferta, no es una promoción, pero sin embargo, seguimos buscando a Jesús como si fuera una promoción y una oferta. Entonces, ¿qué estamos buscando? Plantéate tú esa pregunta, ¿qué estás buscando? ¿Realmente estás buscando a Cristo? Déjeme darle una respuesta frente a esta pregunta. Si tú no estás buscando a Jesús, lo que sea que estés buscando es un Dios distinto. Todo ser humano busca un Dios. Y lo que sea que tú estés buscando en esta vida es un Dios. Si estás buscando felicidad, entonces es un Dios. Si estás buscando gozo superficial, es un Dios. Si estás buscando amor romántico, es un Dios también. ¿Qué estás buscando entonces? Fíjese que la gente no encuentra a Jesús. Así termina el texto. Así cierra Juan esta parte. La gente dijo, aquí está el rey que nos va a librar de todas nuestras ansiedades, va a expulsar a los romanos, vamos a dejar de pagar impuestos, vamos a tener una vida mejor. Ya no vamos a tener que ayudar a los romanos cuando estemos en el camino una milla, porque había una ley que decía de que si un romano te exigía a ti cargar su cargamento, tú tenías que llevarlo una milla. O sea, todo eso se iba a eliminar, todas las transgresiones de los romanos contra los judíos se terminaba. Entonces la gente, ¿qué estaba buscando? Al que les terminara este oprobio, estas ansiedades, estos problemas. Si tú estás buscando un Jesús así, no lo vas a encontrar. No lo vas a hallar. Estás buscando algo muy equivocado. Cristo, y lo hemos repetido todos los domingos, Cristo es el Señor. Y déjame decirte algo frente a esta declaración. Y si Él es el Señor, entonces Él merece toda tu vida y no menos. No menos que tu vida. Y tu vida es poco. Tus años le deben pertenecer a Él. Tus talentos, tus habilidades, tus recursos, a Él. Jesús está aquí. Jesús está presente. Jesús está con las manos extendidas, así como en la cruz, demostrándote su amor. Pero tal vez tú estás buscando otra cosa y por eso no te encuentras con Cristo. Entonces yo te hago este llamado a que te encuentres con Jesús. Que las ansiedades las dejes a un lado, porque déjame decirte algo. Y con esto quiero cerrar. Apocalipsis dice que el mar no será más. Dice, ¿por qué? ¿Qué culpa tiene el mar? ¿Por qué Dios va a eliminar el mar? Yo cuando era más pequeño, yo leía Apocalipsis y decía, ¿qué tiene Dios con el mar? A mí no me gusta la playa, pero tampoco me desagrada. Pero no es feo el mar, es bonito de hecho. De hecho la granja está en la playa, ¿no? Es bonito. ¿Y por qué la Biblia dice el mar no será más? Porque el mar representa algo. ¿A dónde se supone que son arrojados todos los pecados? De forma metafórica. Obviamente no son arrojados a lo más profundo del mar, se habla de forma poética. El mar representa esta cosa como de inestabilidad, donde vienen las tormentas, los problemas. Entonces, cuando la Biblia dice el mar no será más, la inestabilidad, los problemas, las dificultades, las ansiedades, ya no serán más. ¿Y cuál es la señal que está haciendo Jesús aquí? Camina sobre el mar. Entonces yo te quiero hacer una invitación. En esta tarde, todas tus ansiedades,
ponlas a los pies de Jesús. Jesús no te está pidiendo ofrendas. Jesús no te está pidiendo lo mejor de ti, porque no hay nada bueno que tú le puedas dar a Cristo. Jesús no te está pidiendo que tú le demuestres cuánta fe tienes y cuán santo eres y cuán puro eres, porque no lo vas a lograr tampoco. ¿Sabes lo que está exigiendo Jesús de ti? Tu corazón. Y déjame decirte que tu corazón es lo más horrible que le podemos dar a Cristo. Y eso te está pidiendo. Tu corazón lleno de ansiedades, de problemas, de pecados, de tentaciones, a los pies de Él. ¿Y sabes qué hará Él? Él lo va a dominar. Y Él va a traer paz a tu vida. Pero tienes que buscar a la persona correcta, a Cristo el Señor. Oremos al Señor. Señor Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra nos consuela. Pero también queremos pedirte perdón, porque creemos que con nuestras estrategias tan elaboradas y tan inteligentes podremos tener una vida mejor. Creemos que con nuestra inteligencia y nuestras capacidades podremos crear de este lugar un jardín. Pero eso nunca va a ser. Cada vez que en la historia bíblica tus hijos han tratado de crear sus propios jardines, terminan siendo destruidos. Porque tú nos quieres en el desierto, donde no hay agua y no hay pan, donde tú eres el Señor, donde toda la dependencia te pertenece a ti, donde si no estamos agarrados de ti no tendremos agua ni pan. Ahí nos quieres tú, dependientes absolutos de ti. Señor, queremos entregarte nuestros corazones, que no es lo mejor. En nuestros corazones se maquina lo más malo de nosotros. En nuestros corazones están los caminos más oscuros de nuestra vida. En nuestros corazones están secretos horribles, pecados que a nadie le hemos contado. En nuestros corazones hay ansiedades, hay temores, hay problemas. Señor, son tuyos para que los transformes. Así, Señor, como transformaste esos cinco panes y esos 2 peces en alimentación para toda esa gente, transforma nuestro corazón. Así, Señor, como tú dominas el mar, domina nuestro corazón. No te ocultes de nosotros. Hazte presente, Señor, en nuestras vidas. Queremos verte, Jesús, pero verte por quien eres. Tú eres el Señor, el Rey del universo, el que merece todas nuestras vidas. Entonces, impúlsanos con tu Espíritu Santo para entregar todas nuestras vidas a ti, que es lo mínimo que mereces, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú sabes que somos polvo, tú sabes los débiles que somos, pero tú nos fortaleces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.